Bueno, bienvenidos a una nueva clase virtual. Es la primera clase después de las vacaciones. Espero que, bueno, la hayan pasado bien y hayan podido ponerse al día con la escuela. ¿Mm? Este año, dadas las circunstancias que estamos pasando, es muy importante, chicos, que ustedes ejerzan la responsabilidad. ¿eh? Son más responsables que otros años por tener al día la escuela y por trabajar arduamente para aprender, para aprovechar este año, ¿sí? 2020, para el aprendizaje, para el crecimiento personal y para prepararse poco a poco, poquito a poco, para la vida adulta en sociedad. Y de hecho, el tema de hoy precisamente va a ser la sociedad. Vamos a hablar hoy de la sociedad. Empezaremos preguntándonos qué es una sociedad, qué son las sociedades, ¿sí? Vamos a decir que una sociedad es un conjunto de personas, un conjunto amplio de personas que se organizan para obtener fines, objetivos comunes, ¿sí? Y personas que también conservan objetivos y fines particulares, ¿sí? Lo cual a veces genera ciertos conflictos de intereses, por lo cual es importante establecer convenios, acuerdos, normas y leyes que permitan dirimir, que permitan resolver esos conflictos, ¿sí? Pero bueno, vamos a interesarnos en esto de la sociedad el día de hoy, en la relación entre cada individuo, cada persona y la sociedad. ¿Cuál es la relación? La relación es una relación de carácter fundamental, esencial, inseparable. Hay una interdependencia entre lo que es una sociedad y cada una de las personas que la componen, ¿sí? Del lado de la sociedad es claro, sin personas no hay sociedad. Ahora, del lado de las personas, a veces cuesta un poquito más darnos cuenta lo esencial y lo importantísima que es la sociedad para la conformación de cada una de las personas, ¿sí? Yo les pregunto, a ver, para que lo piensen unos segundos, ¿qué pasaría si la sociedad no existiera? Sin sociedades, ¿podría haber personas? Les doy un ratito, a ver, si las sociedades no existieran, ¿podrían existir las personas? Bien, la respuesta es definitivamente no. ¿Y por qué no? A ver, porque todos los rasgos fundamentales, los rasgos esenciales que nos hacen personas, dependen necesariamente de la sociedad en la que estamos, de la sociedad que formamos parte. Pensemos, por ejemplo, inclusive en lo más básico, como el hecho de caminar en dos pies. Si no hubiese alguien que nos haya enseñado de bebés, primero a gatear y luego a pararnos sobre nuestros dos pies, no andaríamos en dos pies. Si seguimos con conductas así exteriores y visibles, pensemos en la ropa, no usaríamos ropa si no hubiese sociedad. Pero vayamos a lo más fundamental. Si no hubiésemos formado parte de una sociedad, no tendríamos un lenguaje, no hablaríamos. Y como el lenguaje es esencial para el pensamiento, tampoco podríamos pensar. Y como pensar y tener un lenguaje es esencial para la conciencia, para saber que existimos y saber que pensamos y sentimos, tampoco tendríamos una conciencia personal. Y como la sociedad es esencial para identificarnos como el que somos, desde el punto de partida que en el DNI nos dan un nombre, nuestros papás eligen un nombre para nosotros, y ese nombre es el primer rasgo o la primera marca de identidad personal.
no tendríamos una identidad, no podríamos construirla, porque no podríamos contar una historia de nosotros mismos, ni identificarnos con ciertos rasgos y conscientemente decir, este soy yo. ¿Sí? Fíjense qué esencial, pero es más esencial todavía la sociedad para la conformación del individuo, para la formación del individuo. Un individuo sin otros que lo cuiden, sin otros que lo estimulen, no llega a vivir más de un par de días. Es más, incluso si ese individuo es alimentado, pongámosle por una máquina que lo alimenta y tiene el abrigo necesario y tiene el cuidado que necesita, pero sin que haya humanos de por medio, ese individuo se muere igual. Y acá hay un tema muy importante que siempre me gusta mencionarlo, que es el marasmo. Marasmo. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Seguramente la mayoría de ustedes no. ¿Qué es el marasmo? El marasmo es un fenómeno que se da cuando el bebé recién nacido no es estimulado por otro ser humano. Esto pasó, la primera vez que ocurrió fue posterior a la guerra, la Primera Guerra Mundial. Como había muchas infecciones y muchos contagios de bacterias, como ahora, ¿no? Los virus, bacterias estaban muy predominantes. Y había muchos huérfanos también, porque, bueno, las guerras dejan niños huérfanos, ¿verdad? Entonces había un montón de niños huérfanos en distintos hogares de niños. Y los médicos en ese entonces, para evitar que los niños se contagien con virus y mueran, lo que hacen es decirle a las enfermeras que los tenían que cuidar que simplemente los alimenten por una sonda y que no les hablen, que no los toquen, que no los miren para evitar cualquier contagio. ¿Qué ocurrió? Ocurrió el efecto contrario. Los niños, a los pocos días de haber tomado esta medida, el hospital, digo, el hogar de niños que los tenía, simplemente empezaron a morirse. ¿Y qué se demostró con esta experiencia? Se demostró que si a un bebé vos no lo hablás, no lo acariciás, no lo tocas, no lo mirás, se muere. El cerebro es eminentemente social, ¿sí? Si el cerebro no tiene el estímulo social de la mirada de mamá, de la caricia, del habla, no se desarrolla, detiene su desarrollo y se apaga, ¿sí? Hasta ese punto somos seres sociales, chicos, y hasta ese punto es importante la sociedad. Bien, pero bueno, una vez que crecemos, ya podemos optar por distintas posturas ante la sociedad. Podemos aborrecerla, podemos tenerle miedo, podemos amarla, podemos convivir con ella porque no queda otra, ¿sí? Pero bueno, hay un fenómeno que también es muy llamativo y que me gusta siempre citar cuando doy este tema, que es el fenómeno o el síndrome del hikikomori, con H, hikikomori. Van a tener un video en el cual está muy bien representado el síndrome de hikikomori. Se llama así, es un término en japonés, un concepto japonés que significa apartarse o autorrecluirse, el autoencierro. Y un poco es eso. Se da cuando, sobre todo en la edad adolescente, muchos adolescentes de Japón, simplemente un día se levantan y dicen, no quiero ir más a la escuela, no quiero salir más de casa, es más, quiero quedarme encerrado en mi cuarto y no salir nunca más, ¿sí? Y a partir de ese momento, el adolescente pasa semanas, meses, hasta inclusive años, encerrado en su cuarto. Lo único que hace es recibir el alimento que los papás o los cuidadores le dejan en la puerta, él lo recibe y vuelve a encerrarse en el cuarto. No sale nunca más del cuarto por un montón de tiempo. Este síndrome tiene ciertas explicaciones,
¿sí? Sobre todo porque se da tan fuertemente en Japón y no en otros lados. ¿Eh? Empezó en Japón, ahora también hay muchos en Europa, en el resto de Europa, hay muchos en España, acá en Argentina hay unos pocos de estos hikikomori, ¿sí? Pero ¿por qué empezó y se da en tanta cantidad en Japón? Los psicólogos, los sociólogos llegan a la conclusión de que tiene que ver con las características de la sociedad japonesa, para la cual el adolescente tiene un estándar de rendimiento, una exigencia de rendimiento tan elevada, se le exige tanto y se lo condena de una manera tan rotunda por cualquier falla o error, ¿eh? que el adolescente tiene terror de salir a la calle y de ir a la escuela, porque siente que va a ser juzgado de un modo condenatorio, ¿sí? También hay mucha condena social, hay mucha presión a través de la vergüenza, a través de la exclusión de los grupos cuando haces algo inadecuado. En todo lo que ustedes viven en el día a día, en su vida de adolescentes, todos esos miedos, esas inseguridades, ese estar pendiente del que dirán y el juicio ajeno, imagínenlo multiplicado por 1000. Bueno, esa es la sociedad japonesa. ¿Mm? Y guarda que un japonés se saque un 0 o un 1 en una prueba. ¿Mm? Es tremendo para ellos. Acá lo hemos naturalizado, allá es terrible. ¿Sí? Ningún extremo es bueno, obviamente. Bien, esto, bueno, son dos fenómenos que me parece interesante para introducirnos en este tema de la sociedad, ¿sí? Hay otro tema dentro de esta unidad o de este punto que estamos tratando en la clase, que es el tema de la socialización. ¿Mm? ¿Qué es la socialización? Es una pregunta fundamental. Una pregunta también que es de examen, ¿sí? Cualquiera que tenga que rendir la materia de formación ética de primer año tiene que saber sí o sí el tema socialización. Perdón. La socialización es el proceso de aprendizaje a través del cual, desde que nacemos, empezamos a internalizar la sociedad. La sociedad, eso que para el bebé es exterior, poco a poco se le mete dentro. Es una internalización, una apropiación, ¿sí? de la sociedad en la que uno nace. ¿Y qué es lo que metemos dentro e internalizamos y lo hacemos carne propia de la sociedad? Bueno, empecemos por el lenguaje. El bebé empieza aprendiendo un lenguaje, ¿sí? A través de un proceso de aprendizaje de mamá, de papá, en donde le van facilitando aprender a hablar en determinado contexto, qué decir, qué no decir, va incorporando un lenguaje. También a través de la socialización, estamos en lo que se llama socialización primaria. Me estaba salteando este punto, que es importantísimo. La socialización se divide básicamente en primaria y secundaria. La socialización primaria, que es este proceso que les estoy describiendo, comienza al nacer, ¿sí? Desde que al bebé lo empiezan a hablar, desde que al bebé lo empiezan a mirar, le empiezan a dar afecto, ahí ya empieza la socialización. En la interacción con sus cuidadores, el bebé va incorporando ciertos roles también. Así como incorpora palabras y poco a poco una estructura de lenguaje, también va a incorporar determinados roles. ¿Cuál es el rol de mamá? ¿Cuál es el rol de papá? ¿Cuál es mi rol en relación a ellos? ¿Sí? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuáles son mis funciones y las funciones de ellos? Ya vamos a ver en la próxima clase los roles también. Otra cosa que se incorpora son valores morales o normas morales. Mamá enseguida te empieza a decir, eso está mal, eso está bien, así no toques eso, caca. No digas esa palabra, que es mala palabra. Empieza a incorporarse una moral también. ¿Sí? Esta es la socialización primaria que se da en el contexto de la familia. ¿Sí? Luego tenemos la segunda etapa, la socialización secundaria,
que comienza con la escolarización de ese niño, ¿sí? Cuando empieza a ir a la escuela. ¿Por qué marca una diferencia allí entre primaria y secundaria el comienzo de la escolarización? Porque al escolarizar al niño, empieza a conocer gente diferente a la de su familia, ¿sí? Entonces allí que conoce gente con otros valores, con otras maneras de hablar, con otras maneras de comportarse, con otras maneras de entender el mundo, ¿sí? Entonces ahí hay un choque importante en donde el niño aprende que la visión que le transmitieron los papás no es la única, ¿sí? Bien, y la socialización, bien digo, va a continuar toda la vida, ¿sí? Otra diferencia entre la primaria y la secundaria es el aprendizaje en la primaria es de tipo informal, porque no hay un programa que diga que tiene que aprender y estudiar eso que tiene que aprender, sino que se da en el día a día de modo informal el aprendizaje. Y en la secundaria se da de un modo más formal, porque es dentro de la institución escolar, ¿sí? Bien. Y después la socialización, les decía, continúa durante toda la vida. ¿Mm? Bien, así que ustedes cuando dicen vamos a socializar, o cuando le pregunto qué es socializar, me suelen decir, y es ir a tomar algo con un amigo. Está bien, esa es una práctica que socializa, porque están incorporando aspectos de la sociedad uno y otro. Están dándose cuenta que el amigo tiene otros valores o piensa de otras maneras o tiene otra moral o tiene otros roles, cumple que yo no sabía que existían, y estoy socializando en el sentido de un aprendizaje internalizador de lo social, ¿sí? Pero no es simplemente socializar y ir a tomar una coca con un amigo, ¿sí? Es mucho más que eso por todo lo que le vengo diciendo. Bien, hoy por hoy juega un papel muy importante el uso de las redes sociales en esto de la socialización. Ustedes tienen un acceso 1000 veces infinitamente superior al que teníamos, por ejemplo, en la época en que yo era niño o adolescente, ¿sí? Acceso a la información, me refiero, al conocimiento, ¿sí? A la vez, este acceso ilimitado al conocimiento también genera un caos, un ruido, una confusión, porque hay un conjunto, una masa de información tan enorme, tan inmanejable, que ustedes pueden perderse en medio de esa maraña, de esa complejidad, y generarse un problema no por la escasez, sino por la abundancia, un empacho, ¿sí? Es como que yo antes, en mi adolescencia, tenía una comida muy poquita, y la comida, me refiero al acceso al conocimiento, ¿no? Estoy haciendo esa comparación, como si fuese comida, la comida de conocimiento era poquita, yo iba comiendo en dosis y la iba digiriendo poco a poco, la iba incorporando. Ustedes ahora es como que tienen una abundancia tan grande de comida y tan variada, que es muy fácil que se empachen, digamos, o que terminen indigestados con tanta comida, ¿sí? Que no la puedan digerir. Eso es lo que pasa hoy, ¿sí? En cuanto al acceso a la información. Pero las redes también son, en otro sentido, una ventaja y una trampa al mismo tiempo. En esto de no solo del conocimiento, sino también en esto de conocerme con otros, ¿sí? Antes, en mi época, en mi adolescencia, en mi niñez, conocerse con alguien implicaba ir en el cara a cara, persona a persona, y desde ese lugar establecer un vínculo, ¿sí? Obviamente existía el teléfono, existían las cartas que uno podía escribir a alguien que no conocía, pero no mucho más, ¿sí? Hoy por hoy, conocerse con alguien pasa casi fundamentalmente por lo virtual, por una aparente cercanía a través de una pantalla. La cercanía del otro se da de un modo virtual a través de la pantalla. Y esta mediación de las pantallas, si bien puede tener muchas ventajas, a veces no ayuda. Fíjense, por ejemplo, qué distinto que es
dar una clase o recibir una clase en persona que recibirla por un medio virtual. Esa diferencia también está en todo otro vínculo humano hoy por hoy. La tecnología se ha metido en lo más íntimo de nuestros vínculos. Y así también la tecnología deja huellas y deja imágenes y deja palabras que otro con mala intención puede viralizar. El famoso fenómeno de la viralización. En donde uno, por ejemplo, se toma una foto que no le gusta, sobre todo en la adolescencia es muy común que la persona esté preocupada de un modo excesivo por su imagen personal. No le gusta este perfil, no le gusta este granito, no le gusta la oreja, tiene un hombro distinto que el otro, entonces se siente acomplejado con eso. Entonces es muy cuidadoso con las fotos que se toma. Pero sin darse cuenta puede mandar una foto o salir en una foto sin querer que otro tomó que lo deja muy mal a su punto de vista y esa foto se puede viralizar y puede generar un sufrimiento tan grande en esa persona, en ese adolescente, que no nos podríamos siquiera imaginar. Entonces se da, dado este tipo de huellas que dejan las interacciones a través de imágenes, de palabras que quedan escritas, el fenómeno del ciberbullying, ¿sí? Ciberbullying, ciberacoso, a través de la viralización de palabras que nos dejan en ridículo o de imágenes, ¿sí? Esto pasa, ¿sí? Es muy común. Incluso los profes nos tenemos que cuidar porque también a nosotros nos pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pero bueno, nosotros somos grandes, ¿sí? Tenemos espalda. Ustedes son chicos y no tienen la espalda tan grande, entonces tienen que poder cuidarse uno al otro en esto del ciberacoso, ¿sí? Y comprender de una vez por todas el daño que ocasionan, que muchas veces es un daño que va a acompañar y perseguir a esa persona durante toda la vida. Bien, y recuerden que el compañerito que acosan el día de mañana puede ser su jefe. Ténganlo en cuenta. Bueno, bien, vamos a continuar. Vamos a continuar para ir terminando con un tema que también me interesa tocar al hablar de la sociedad, que son las variantes y las dificultades que pueden darse en este proceso de socialización, ¿sí? Hay una variante que es totalmente saludable, no le impide a la persona crecer y hacer su vida normal, que es una variante que le llamamos autismo, o más específicamente los trastornos del espectro autista. ¿Por qué hablamos de un espectro autista? Espectro significa un abanico, una gama de distintos grados y de distintas formas de manifestación del autismo, de esta condición, ¿sí? También tenemos emparentado dentro del mismo espectro al Asperger como otra variante dentro del autismo, ¿sí? El autismo tiene que ver con una condición neurológica, o sea que está desde que nace el bebé, cierta dificultad para percibir e interactuar con las claves sociales. Cuando digo claves sociales, por ejemplo, el bebé que está con esta condición de autismo no va a mirar a la mamá, no va a hacer un seguimiento ocular, no la va a mirar a la cara. El bebé que tiene esta condición, por ejemplo, si es llamado por la mamá para el juego o para ir a comer, no va a responder como normalmente lo haría un bebé a su nombre dándose vuelta y yendo. Son personas que están más en su mundo que en el mundo social. Tienen un mundo personal separado del mundo social y les cuesta responder a las claves sociales, ¿sí?
¿Qué más podemos decir del autismo? Que es como les digo, según el grado, hay niveles de autismo en donde la persona no puede siquiera aprender a hablar. El nivel de corte con lo social le impide recibir y aprender el lenguaje. Pero hay otros grados que mayormente ocurre que simplemente a veces la persona le cuesta percibir claves sociales, pero funciona perfectamente bien en lo social y se integra bien y puede tener una vida plena y hermosa, ¿sí? Bien. Hay otro fenómeno dentro del autismo, sobre todo en el Asperger, que se da lo que se llama una inteligencia superior, en relación a ciertos temas específicos, ¿sí? La persona con este síndrome suele estar de tal manera interesada o comprometida con conocer algo muy específico, pongámosle astronomía, pongámosle fútbol, pongámosle matemática, se enfoca tanto y tiene una capacidad tan grande que llega a lograr niveles de genialidad en eso que hace, ¿sí? Hay muchos científicos, deportistas, exitosísimos que tienen esta condición de Asperger, ¿sí? Bien, otra condición que tiene que ver con el temperamento que me gustaría hablarles es la introversión. Hay dos variantes del temperamento en cada extremo en relación a lo social. Está la extroversión, ser extrovertido, y la introversión, ser introvertido, ¿sí? Estas condiciones son heredadas, vienen determinadas por los genes, y marcan a la persona a lo largo de la vida. Hay personas que son muchísimo más extrovertidas, que les encanta la socialización, les encanta charlar, les encanta contar de su vida, se ríen a carcajadas, no tienen vergüenza de nada, la pasan bárbaro en las fiestas. Y hay otras personas, introvertidas, que prefieren estar en la seguridad y la tranquilidad de su habitación, pensando cosas maravillosas en su mente, fantaseando en soledad, y para las cuales cualquier tipo de encuentro social supone un gasto de energía, un esfuerzo extra, ¿sí? No les sale natural. Y eso no está mal. Muchas mamás, muchos papás cometen el grave error de creer que la introversión es negativa, o está mal que el hijo no tenga tantos amigos, no juegue tanto a la pelota, no esté todo el día afuera, prefiere estar adentro, y hasta le generan al hijo una presión que es contraproducente, ¿sí? Lo que yo les digo es que la introversión está perfecta, es una manera de ser, y que ustedes, en tanto introvertidos, si es eso lo que realmente padecen, vamos a decir, perdón por la palabra, si la introversión es un rasgo de su temperamento, van a elegir cuándo, con quién y de qué manera socializar. Tienen muchísima menos necesidad que el común de la gente de socializar. Simplemente eso, tan simple como eso. Bien, y por último, una condición que es absolutamente negativa, nociva y tremenda, que es la psicopatía en relación a lo social. Entonces vamos diciendo dos condiciones que son fabulosas y que está bien y perfecto y la persona puede ser feliz y convivir con los otros, que es el autismo y la introversión. Pero está la psicopatía, que es una condición totalmente nociva, tóxica y destructiva de lo social. ¿Qué pasa con el psicópata? El psicópata no puede sentir compasión o culpa cuando hace algo malo al otro. Al contrario, esta ausencia de culpa y también de miedo, lo que hace es que entienda que las personas más débiles y más indefensas son sus presas.
son sus presas. Y disfruta engañando y llevando al padecimiento y llevando a la destrucción a sus presas, ¿sí? Lamentablemente hay 1 de cada 100 personas con esta característica de no sentir culpa, de no sentir miedo, no sentir emociones humanizantes, pero pudiendo disimularlas perfectamente, ¿sí? Esa es otra característica del psicópata, sobre todo el psicópata integrado que se le llama, porque hay psicópatas que no se pueden integrar y que se dedican a la criminalidad, al crimen, a robar y matar si tienen ganas y demás. Esos suelen estar en las cárceles hasta que los sueltan. Pero hay otros psicópatas que están integrados en lo social, que son exitosos, que son profesionales, que generalmente ocupan puestos altos porque han manejado estratégicamente y manipulado a los demás para llegar bien alto. Y una vez allí, gozan haciendo daño y destruyendo a la gente. Si alguna vez nos toca, seguro nos va a tocar, a mí me ha tocado, a ustedes seguro les va a tocar, toparse con un psicópata, con una psicópata, ya puede ser su pareja, ya puede ser su docente, puede ser, no sé, su jefe el día que trabajen. Lo mejor que pueden hacer es apartarse de ellos, ¿sí? Porque son como ¿vieron Terminator? Que el Terminator, no sé si la vieron la 1, que Schwarzenegger es un robot que está programado para asesinar. Bueno, son autómatas programados para destruir gente, ¿sí? Que pueden tener una máscara de amabilidad y de amor, incluso pueden hacerte creer que son lo más amorosos del mundo, pero por sus obras los conoceréis, y van a encontrar psicópatas, y es mejor alejarse, ¿sí? Bien, chicos, hasta acá llegamos por hoy. No me gusta terminar con un tema tan escabroso y tan duro, pero bueno, la sociedad está compuesta por una diversidad de personas. La mayoría son maravillosas, pero hay unas cuantas manzanas podridas que lamentablemente van haciendo daño por donde pasan y a lo que tocan, ¿no? Así que bueno, hay que estar advertidos, hay que cuidarse y hay que disfrutar esta maravillosa vida en sociedad que nos constituye como quienes somos. Pónganse al día, yo les voy a dar un cuestionario, les voy a mandar otro video en relación a esto del hikikomori, y les voy a pedir que investiguen un poquito más sobre estos temas que hablé al último, ¿sí? Nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos.